están? Les saluda el doctor Rolando Vargas del Instituto Médico Soy Diabético. Gracias por acompañarnos en nuestro canal de YouTube. El día de hoy continuamos con nuestras conferencias para médicos y el tema que voy a desarrollar es la insulinoterapia en el manejo de la diabetes. Tengan siempre presente que el tratamiento de la diabetes tipo 2 empieza con lo que hemos denominado cambio de estilo de vida. Esto indica que no empieza con terapias orales o inyectables, sino con cambio de estilo de vida. ¿Y qué es cambio de estilo de vida? Es la dieta, el incremento de la actividad física, dejar hábitos nocivos como el tabaco y beber con moderación. Eso es cambio de estilo de vida. Después vienen las diferentes terapias para complementar a lo primero. Y las terapias farmacológicas son orales o inyectables. En las inyectables tenemos a los análogos de la GLP-1 y a las insulinas. El arsenal terapéutico que tenemos para manejar a la diabetes actualmente es muy grande. Siempre que hablamos de insulinas, tenemos que rendir homenaje a sus descubridores. En América se le reconoce el mérito a Frederick Graham Banting y a Charles Herbert Best, quienes descubrieron la insulina y la aislaron en el año 1921 en la Universidad de Toronto. Ellos compartieron el premio Nobel que obtuvieron con James Bertrand Collip y con John James Ricard MacLeod, que eran parte del equipo que les permitió realizar sus estudios y descubrimiento al final. Sin embargo, en Europa se le reconoce Paulescu como el descubridor de la insulina, porque también por aquella época hizo muchas aportaciones sobre este tema. Sea quien sea, los dos son considerados como los descubridores y por eso es un mérito en la historia de la medicina. Tengan presente siempre que emplear la insulina en una persona con diabetes tipo 2 no tiene ninguna contraindicación, sino que es una buena alternativa. Vamos a encontrar seguramente rechazo en muchos pacientes porque a la larga es por la aplicación. La insulina, ustedes saben que se tiene que inyectar vía subcutánea, por lo general, y eso genera rechazo porque lógicamente a muchas personas no les gusta inyectarse diariamente un fármaco. Pero si analizamos bien, es un fármaco que tiene mucha efectividad y que a lo largo de toda la historia, desde su descubrimiento hasta el momento actual, ha modificado mucho su presentación hasta llegar a presentaciones que son más adecuadas para el control de la diabetes. Están viendo ustedes ahí las primeras insulinas, cómo era su presentación, en frascos grandes, y las primeras eran de animales y generaban muchas reacciones. Y en aquel entonces su aplicación era con agujas muy gruesas que sí generaban un poco de dolor, pero la gente la usaba y no había tantos reclamos, tal vez porque era la única medicina en aquella época. En la historia de la medicina y en la historia de la insulina siempre debemos reconocer a Arthur Comber por su aporte en el descubrimiento del ADN. Gracias a ese descubrimiento se creó la técnica del ADN recombinante que permitió fabricar insulina in vitro, ya no tener que extraerla de animales. Esta técnica también ha permitido que otras hormonas, como la hormona de crecimiento, puedan ser fabricadas de igual forma y aplicadas con éxito a quienes las necesitan. Antes de hablar de esquemas de aplicación, vamos a recordar cómo es la secreción de la insulina. Todos los seres humanos secretamos insulinas en dos formas. Una forma basal, es decir, continua todo el día, que es más o menos el 50% de la secreción diaria, y una forma pulsátil o en bolo, que es el otro 50%. Y esa se da cada vez que ingerimos alimentos, que al final son estímulos para que el páncreas libere insulina.
Entonces, la secreción es en pulso y es basal. Y eso es lo que tratamos de remediar cuando empleamos insulina en nuestros pacientes. ¿Cómo mejorar el nivel basal de mi paciente? ¿Qué insulina debo usar para eso? Tenemos la primera insulina, que fue la NPH, fue la insulina... Espérate, corte ahí. Recuerden entonces que la secreción basal es aproximadamente el 50% de nuestra secreción y que el otro 50% se da con la secreción en pulso. ¿Cómo mejorar el nivel basal de mi paciente? Para mejorar su nivel basal tengo varias alternativas. Tengo la insulina NPH, también conocida por los pacientes como la insulina lechosa, que puede emplearse en varias formas. Una sola aplicación puede ser en la mañana o en la noche, o en 2 aplicaciones, mañana y noche, por lo general 2/3 de la dosis en la mañana, 1/3 de la dosis en la noche, y para aquellos pacientes en los cuales no alcanzamos a controlar bien la glucosa, podemos usarla hasta 3 veces al día. La industria farmacéutica nos ofreció nuevas insulinas para usarlas como terapia basal. Tenemos así la insulina glargina U100, la insulina glargina U300, la insulina de Temir U100 y últimamente la insulina de Gludec. Difieren en su tiempo de duración. Por lo general son de aplicación una sola vez al día. Se puede empezar a cualquier hora, pero siempre se recomienda que se mantenga la hora de la primera aplicación. Es decir, si empezaron a usarlo a la 1 de la tarde, todos los días traten de usarla a esa hora. Si empezaron a usar a las 8 de la mañana, todos los días traten de aplicarla a esa hora. Entonces, para mejorar la secreción basal tenemos a la NPH y a las nuevas que aparecieron después de ella que se denominan análogos de la NPH. ¿Cómo mejorar el perfil de pulsos de mi paciente diabético? ¿Cómo mejorar la secreción de pulsos? Para eso tenemos también varias alternativas. La primera que empezó a usarse con esta finalidad fue la insulina R, que tiene aproximadamente una duración de 6 horas. Su efecto comienza a notarse aproximadamente a la hora de su aplicación, por eso siempre se recomienda aplicarla mínimo 30 minutos o 60 minutos antes. Con los años aparecieron también nuevas insulinas para crear pulsos. A esta se le denomina análogos de la insulina R o también insulinas ultra rápidas, porque son más rápidas que la insulina R. Tenemos la Lispro, que fue la primera en aparecer, la Glulicine, la Aspar, todas son insulinas ultra rápidas. Su efecto dura aproximadamente 4 horas y ya se nota desde los 15 minutos después de su aplicación. Por eso se recomienda aplicarlas 1 minuto antes de empezar a comer o al terminar de comer. Entonces, tenemos ya 2 tipos de insulinas por su tiempo de duración. La de efecto prolongado, que sirven para mejorar el perfil basal, y las de efecto rápido, que sirven para mejorar el perfil de los pulsos. Sin embargo, a alguien se le ocurrió combinar los 2 efectos en una sola aplicación para simplificarle la vida a los pacientes, porque usar a veces 2 tipos de insulinas complica un poco al paciente. Entonces aparecieron las insulinas llamadas mix o mezcla. Insulinas que tienen en la misma aplicación el doble efecto, el efecto rápido y el efecto prolongado. Tenemos en Perú insulinas MIX 25 y MIX 50. La MIX 25, como están viendo,
Es una insulina que después de su aplicación nos genera el 25% de efecto rápido y el 75% de efecto prolongado. Por ejemplo, si yo le indico a mi paciente, ponte de esta insulina mix 10 unidades al terminar tu desayuno, le estoy indicando que se aplique 2.5 unidades de efecto rápido y 7.5 unidades de efecto prolongado. Se puede usar 1, 2 o 3 veces al día este tipo de insulina. La insulina mix 50 tienen también el doble efecto, 50% de efecto rápido, 50% de efecto prolongado. Quiere decir que si yo le digo a mi paciente, ponte 10 unidades de esta insulina mix 50, le estoy indicando que se aplique 5 unidades de efecto rápido, 5 unidades de efecto prolongado en la misma aplicación. Esta insulina también se puede aplicar 1, 2 o 3 veces al día, dependiendo el grado de descontrol que tenga nuestro paciente. Y también de otros aspectos como son sus facilidades para aplicarse. Estos son las diferentes insulinas que tenemos: la de efecto prolongado, la de efecto rápido o ultra rápido y las de efecto mix o efecto mezcla, efecto rápido y prolongado en la misma aplicación. ¿Qué objetivos tratamos de alcanzar cuando tratamos con insulina? Buscamos que la hemoglobina glicosilada esté en menos de 7. En la gente joven tratamos de que la glicosilada no supere el 6.5%. Otro objetivo es que la glucosa en ayunas no supere los 110 miligramos por dl y que la glucosa medida después de comer 2 horas por lo general no supere los 140 miligramos. Para algunos se le puede tolerar hasta 180, dependiendo de la edad del paciente, de sus complicaciones. Tenemos acá un ejemplo, ¿no?, para ilustrarnos mejor del empleo de la insulina en un paciente con pie diabético. Este es un varón de 64 años, obeso desde niño, diabético hace 10 años, en tratamiento con metformina y glibenclamida, que presentó una lesión en el pie derecho 7 días atrás. No ha recibido tratamiento para ello. Tiene un peso de 84 kilos y una talla de 1,67 m y su presión estaba en 130,80 miligramos, como pueden ver. En los exámenes auxiliares su glucosa estaba en 288, en forma postprandial. La hemoglobina glicosilada en un nivel de 10.8. La creatinina y la urea estaban en niveles normales. El nivel de la hemoglobina estaba un poco descendido, en 11 gramos, y los leucocitos estaban un poco incrementados, un número total 12.000. Los neutrófilos en un porcentaje de 38%. Como ven, es un pequeño acceso en la base del primer dedo, del quinto dedo, a nivel de la cabeza del quinto metatarsiano. Este es un trabajo de Monnier, es un excelente trabajo que nos hizo ver cuánto varía la glucosa a lo largo del día. Y esas variaciones las puso en comparación con los niveles de glicosilada que tenía el paciente. Y observó que cuando los niveles estaban en menos de 6.9, las variaciones de la glucosa a lo largo del día no eran muy marcadas. Podríamos decir que estaban en un rango adecuado. Sin embargo, al ir subiendo los valores de glicosilada, las variaciones de la glucosa
a lo largo del día se iban haciendo más alejadas de los basales. Y así se observó que cuando ya el paciente tenía niveles de glicosilada de más de 9, los niveles de glucosa durante el día raramente bajaban a niveles adecuados en algún momento. Entonces, esta es una de las bases que sustenta que cuando tenemos pacientes con niveles de glicosilada de más del 9%, es recomendable emplear insulina para tratar de recuperar el control de la diabetes lo más rápido posible. Volviendo a nuestro paciente, ¿no? Tenemos que entender que cuando manejamos una persona con diabetes y con pie diabético tenemos que hacer un manejo integral. Y el tratamiento empieza con la dieta, como siempre repetimos. Establecemos el número de calorías y el número de fraccionamientos. Recomendamos siempre a un paciente que tiene un problema como el que estamos comentando, medirse la glucosa 2 o 3 veces al día. Y cuando vemos un exceso tenemos que drenarlo. Eso no tiene ninguna discusión, porque el antibiótico no va a drenar el exceso. El exceso tenemos que drenarlo nosotros. De más de 9 de glicosilada, pues tenemos la indicación que ya debemos emplear insulina. Cuando el paciente tiene dolor, hay que tratar de calmar ese dolor y de preferencia no usar AINES. Podemos usar cuando hay riesgo de embolia, cuando hay isquemia, podemos usar antiplaquetarios o anticoagulantes. Actualmente tenemos anticoagulantes orales. Y al inicio tenemos que empezar una antibiótico terapia empírica. Y luego según lo que arroje el cultivo. También tenemos que tratar las otras comorbilidades que tiene el paciente, como son la presión alta, los lípidos, la insuficiencia renal crónica. Todo eso debe ser manejado. En este caso, se le recomendó una dieta de 1500 calorías en 6 servicios, medir la glucosa 2 veces al día, drenar el exceso y realizar curaciones diarias. Como ustedes están viendo, se realizó un pequeño drenaje de este exceso. En esta imagen están viendo en forma simplificada lo que habíamos comentado. Insulina glargina 10 unidades en el desayuno, insulina lispro 6 en el desayuno, almuerzo y cena. Eso es lo que se denomina terapia basal bolo. Esta sería la primera alternativa. Otra alternativa sería usar una insulina mezcla, por ejemplo, una Mix 50. Y ahí tienen ustedes una forma como se puede aplicar esto. 10 unidades en el desayuno, 10 unidades en el almuerzo y 8 unidades en la cena. Siempre que usamos insulina más de 3 veces al día, estamos haciendo terapia intensiva. También están observando cómo el exceso que fue drenado comenzó a resolverse rápidamente. Nosotros en el manejo del pie diabético decimos siempre que el mejor antibiótico es el bisturí. Cuando tenemos un exceso tenemos que drenarlo. Cuando tenemos tejido dañado tenemos que retirarlo. Recuerden ese lema, el mejor antibiótico es el bisturí. Esta es la segunda esquema que les mencioné, Humalog Mix 50, 10, 10 y 8. Tenemos actualmente muchos tipos de insulina en el mercado. Tenemos insulinas de acción rápida, las insulinas R. Tenemos insulinas de efecto ultra rápido o análogo de la insulina R. Tienen ustedes ahí la Lispro, Glulicine y Aspart. En la otra columna ven las insulinas de efecto intermedio, las insulinas N. Y sus análogos de efecto más prolongado son la glargina U100, glargina U300, detemir y degludec. Finalmente, en esta última columna ven las insulinas mezcla,
tenemos 25 y 50, que dentro de una misma aplicación tienen doble efecto, efecto rápido y efecto prolongado. En esta vista están viendo ustedes que las insulinas análogas de la R tienen básicamente el mismo perfil y que la R tiene un inicio más lento y una finalización más tardía. En esta otra vista observen a la insulina N, que no tiene un perfil muy plano, sino hace una elevación alrededor de las 8 horas y desciende. Por eso a veces hay que ponerla dos veces al día porque no llega a cubrir 24 horas. Y tienen ustedes los demás tipos de insulina que tienen un perfil muy parecido, difiriendo básicamente en el tiempo de duración. La última de las insulinas que apareció fue la insulina degludec, que sí tiene un efecto mucho más prolongado que todas las demás. Estas insulinas se usan para mejorar el perfil basal del paciente. Ahí tienen ustedes a las insulinas mezcla, doble efecto en una sola aplicación. Estas insulinas mezcla 25 y 50 parten de un sustrato, la insulina lispro. A una parte de la insulina lispro se le agrega protamina y con eso la convierte en una insulina de efecto prolongado. Y a la otra parte no se le pone nada y permanece con su efecto ultra rápido. Si la insulina mix es 25, la cuarta parte del efecto es rápido y 3/4 partes es lento. La mix 50, en la cual la mitad de la concentración es de efecto rápido y la otra mitad de efecto prolongado. ¿Cuándo usar la insulina en nuestros pacientes con diabetes tipo 2? A diferencia de la diabetes tipo 1, en la cual la insulina se aplica de por vida, en los diabéticos tipo 2 puede utilizarse en forma temporal, también en forma definitiva. En forma temporal, en caso, por ejemplo, de un coma diabético, cetoacidótico o hiperosmolar, en los casos agudos, por ejemplo, en caso de una infección severa, una gangrena diabética, un infarto miocardio, un desorden cerebrovascular, en algún momento de alguna operación, antes, durante o después. En esta vista están observando sobre la aplicación subcutánea de la insulina. Observen que la insulina se pone en nivel subcutáneo y donde más grasa tenemos es en el abdomen, por eso es el sitio de elección para aplicar la insulina. La insulina se aplica en forma de hexámeros. Estos hexámeros se degradan a dímeros y luego monómeros y en esta forma es absorbida al torrente sanguíneo. Si queremos una insulina de efecto prolongado, vamos a tratar de que esta degradación de hexámeros a monómeros sea lenta. Al revés, si queremos una insulina de efecto muy rápido, vamos a tratar de que estos hexámeros se degraden rápidamente a monómeros. Ahí están viendo ustedes la comparación entre la insulina R y la insulina lispro, que es un análogo de la R. La insulina R se degrada más lentamente, por eso demora en iniciar su efecto y también tiene un efecto más prolongado. En cambio, la insulina lispro se degrada rápidamente y también termina más rápido su efecto. ¿Qué tipo de tratamiento o esquemas tenemos cuando queremos usar la insulina? El tratamiento convencional es aquel en el cual se indica una insulina 1 o 2 veces al día. Ejemplo, yo le indico a mi paciente
10 unidades de glargina a las 7 de la mañana o a otro 10 unidades de insulina NPH a las 10 de la noche, una vez al día, cualquiera de las dos. Estoy mejorando el perfil basal. Puedo también indicar la NPH 2 veces al día, por ejemplo, 12 unidades en la mañana, 6 unidades a las 11 de la noche. Esos esquemas se llaman esquemas convencionales. Cuando decimos que la terapia es intensiva, cuando se aplica 3 o más veces al día. Por ejemplo, le indico a mi paciente que se ponga 5 unidades de insulina mix 50, desayuno, almuerzo y cena. Ese esquema es considerado un esquema de terapia intensiva. ¿Cuál es mejor de estos dos tipos? El convencional o el intensivo. El DSCT, que fue un estudio en diabéticos tipo 1 que marcó historia también en el campo de la investigación de la diabetes, demostró que cuando el tratamiento es intensivo, evita o retarda las complicaciones. Por ello se recomienda que este sea el esquema que más usemos. Pero esto va a depender también que se pueda realizar, porque a veces la persona no tiene quien le aplique, su conocimiento sobre aplicaciones es muy elemental o a veces tienen temor de aplicarlo. Hay circunstancias a veces no médicas que nos hacen cambiar los esquemas de terapia. ¿Qué dosis usar cuando voy a indicar insulina? Para ello existen algunas recomendaciones. Una recomendación es calcular la dosis diaria total, el total de insulina que va a usar el paciente. ¿Y cómo se conoce esta dosis diaria total? Hay propuestas de empezar de 0.3 unidades por kilo hasta 0.5 unidades por kilo. Ejemplo, si mi paciente pesa 84 kilos y voy a usar 0.3 unidades por kilo, esto sería 25 unidades al día. Y si decido poner 0.5 unidades por kilo, sería entonces 84 por 0.5 resulta en 42 unidades por día, las cuales las puedo aplicar en una sola vez o en forma fraccionada. Y cada fracción no necesariamente tiene que ser similar a las otras. Entonces así ustedes pueden dar sus recomendaciones, calculando primero la dosis diaria total y esa dosis diaria fraccionada. Una buena forma de fraccionada es colocando la mitad, el 50% en forma rápida o ultra rápida y el otro 50% en forma prolongada. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes se den cuenta de lo que acabamos de comentar. Recuerden que cuando prescribimos insulina, vamos muchas veces a encontrar rechazo. Hay pacientes que le tienen miedo, que no conocen la insulina, pero ya les han creado un temor y la rechazan. A veces la familia, a pesar que son conscientes que la necesitan por el malestar que tienen. Entonces, ¿cómo superar estas barreras que existen en los pacientes, en los familiares, a veces en nuestro mismo equipo de salud? ¿Cómo superamos estas barreras? Con educación, mucha educación. Vamos a comentar un segundo caso clínico de usos de la insulina en un paciente con una infección seria en su pie, un paciente con pie diabético, hipertensión, insuficiencia renal. Este es el caso de un varón de 73 años, diabético hace 20 años, en tratamiento con metformina mañana y noche, asimismo con losartán para su presión una vez al día, con diagnóstico de insuficiencia renal crónica o desde un año atrás, y que se presentó con una lesión en pie derecho desde 2 meses atrás. Había recibido múltiples terapias sin éxito. Cuando llegó a nosotros, observamos que era un paciente que pesaba 74 kilos y medía unos 64. Su presión estaba elevada, que estos valores de 170 con 100 son muy elevados para una persona con diabetes,
y sus pulsos pedios estaban disminuidos. Una glicosilada también muy elevada y niveles de creatinina y urea elevadas, indicando que este paciente tenía una diabetes descompensada y una insuficiencia renal crónica. Como hemos comentado anteriormente, tenemos que tener un plan de manejo y en este caso, en nuestro esquema, recomendamos pues primero la dieta. El paciente se le indicó una dieta de 1200 calorías en 6 servicios. Se le recomendó medirse la glucosa mañana, tarde y noche. Y el esquema de insulina que se empleó fue el de Basal-Bol, glargina y lispro. De glargina se colocó 10 unidades y de lispro se indicó 8 unidades de desayuno, almuerzo y cena. Se indicó terapia para el dolor con metamizol. Tratemos siempre de evitar los AINES, más en pacientes que tienen insuficiencia renal crónica como el que están viendo. Nosotros usamos la heparina antigua, la heparina al 5%, 1 centímetro cada 12 horas. Y también usamos terapia triple de antibióticos en forma empírica hasta que obtengamos el cultivo. Y la terapia empírica que empleamos en el paciente fue la cefalotina, la ciprofloxacina y el metronidazol. Como ven, a la izquierda así nos llegó el paciente y a la derecha ven cómo quedó la zona después de la operación. Este paciente mejoró bastante y meses después su herida había cerrado. Ahí tienen ustedes el esquema de la insulina Basal-Bol aplicado para este paciente. El Basal lo hizo la Lantus o glargina y el Bolo lo hizo la Lispro o Humalog. La primera 10 unidades al día y la segunda 6 unidades de desayuno, almuerzo y cena. Otro esquema que comentamos fue el uso de las insulinas mezcla, en este caso insulina Mix 50, 8 unidades al desayuno, almuerzo y cena. Espero haberles dejado algunas ideas claras de lo que es la terapia con insulina. En esta vista tiene un resumen de la terapia Basal-Bol que empleamos en este paciente. Como basal empleamos la insulina glargina en la mañana y como bolo la insulina lispro, desayuno, almuerzo y cena. Otro esquema que se pudo emplear en este paciente fue usando una insulina mezcla, una mix. En este caso se pudo usar una insulina Mix 50, desayuno, almuerzo y cena. Aplicar 3 veces al día, recuerden, es también terapia intensiva. Como ven en las dos vistas, el paciente se recuperó bastante con la limpieza quirúrgica y con la mejora de su diabetes a través de la dieta y la insulinoterapia. Espero haber aclarado muchas dudas del empleo de la insulina en los pacientes con diabetes tipo 2. Les agradezco por su compañía en nuestro canal de YouTube y los invito a suscribirse al mismo. Muchas gracias, pásenla bien.